Bueno, comencem. Bon dia a tothom, benvingudes i benvinguts, bienvenidos y bienvenidas al Consorci Universitari Internacional Menéndez y Pelayo del centre de Barcelona dedicat a l'Ernest Lluch i, per tant, com vostès poden comprendre, per nosaltres avui és un dia molt important, és un dia no de celebració, perquè no podem celebrar que haguessin assassinat a l'Ernest Lluch, però sí que és el dia que iniciem els actes en memòria i record d'Ernest Lluch. L'any 2024 ja vam fer un acte solemne el 19 de novembre al hall de Can Serra, que és la seu de la Diputació de Barcelona, al capdamunt de la Rambla Catalunya, i és on vam albirar quins possibles actes podríem fer el 2025, que era els 25 anys que havia passat aquest impresentable i innecessari assassinat de l'Ernest Lluch, no? I avui el que fem és iniciar l'any 2025 en 3 actes. El curs d'avui, que està dedicat a la sanitat, que és on podríem destacar que l'Ernest tenia grans coneixements, però que havíem conegut l'Ernest al llarg de la seva vida, pràcticament tots els que estem en aquesta taula segurament l'han conegut, i vostès també. L'Ernest tenia moltes facetes, no? Jo, evidentment, no puc parlar de la faceta de la medicina ni de la sanitat, sinó que els hi puc parlar de lo que realment em captivava d'ell, no? Que era l'humanisme, i que era una persona que podia escoltar-te perfectament el que li estaves explicant i no per preparar-te una rèplica, sinó per entendre't, no? No per intentar-ho, és que t'entenia immediatament i no et feia una contra, sinó que t'integrava amb el que ell pensava, amb el que ell podia aportar i el que tu podies aportar. I aquest punt de diàleg, no?, que és tan necessari el dia d'avui, ja no parlarem de l'honradesa, només ho mencionem un moment, és vital en memòria de l'Ernest Lluch, no? En aquest sentit, hi ha 3 actes centrals aquest any, 2025, aquest curs que iniciem avui, que està dedicat bàsicament a la sanitat. Després farem un curs el 6 i 7 d'octubre del 2025, 50 anys després de la mort de Franco, i després, finalment, el dia 19, 2 dies abans del dia que el van assassinar, que va ser el 21, farem un curs dedicat únic i exclusivament a la figura d'Ernest Lluch, que serà una taula redona. Bé, espero que la jornada d'avui i demà sigui profitosa. M'han dit que hi ha molt de nivell entre el públic. Jo conec a gent, però la majoria no els conec. Quan hi ha tant de nivell, la veritat és que aquesta taula aquí és una barrera. Jo sempre prefereixo més que no hi hagi cap taula, sinó que hi hagi una proximitat, perquè vulguis o no, això sempre crea una dificultat. Els que estan a dalt és una cosa, els que estan a baix és una altra, però amb aquest curs, no?, amb aquesta jornada d'avui, espero que la demà, sembla que tots podríem estar al mateix nivell. Bé, només acabar per passar la paraula, ens acompanya el senyor Major, que és el president de la Fundació Ernest Lluch, que, tal com els he comentat abans, l'any passat van fer aquest acte solemne i també el van fer conjuntament amb la Fundació Pau Casals, Música per la Pau. I va ser un acte solemne que va ser molt interessant, glosant la figura d'Ernest Lluch. I ens acompanya també els 2 directors del curs d'avui. Per una part, la senyora Beatriz González, de la Universitat de les Palmes de Gran Canària, i el senyor Vicenç Ortuño, de la Universitat Pompeu Fabra. Res més, benvingut, i passo la paraula al president de la Fundació. Gràcies. Bueno, no us preocupeu, que hagi fet això. Bon dia a tots. Moltes gràcies per ser aquí, d'una manera especial, aquells que heu intervingut d'una manera forta en l'organització de tot això. La primera part d'aquesta petita intervenció és per agrair, i per tant tant a la Menéndez y Pelayo com a la Diputació de Barcelona també, perquè estem molt contents d'aquesta actuació conjunta, que esperem, a més, que es pugui anar
fa temps que dura i que es pugui allargar, i com que en el fons nosaltres som aquí, jo sóc aquí, perquè sóc president de la Fundació Ernest Lluch, vull aprofitar 3 minuts per dir-vos una cosa que segur que us en recordareu més vegades, i és que la meva relació amb l'Ernest Lluch és curiosa, curiosa. I aquesta curiositat té 3 dimensions. Primer, jo era el delegat de l'Escola d'Enginyers Industrials mentre es feia la carrera d'enginyer industrial aquí a Barcelona. I ell era el delegat de la Facultat d'Econòmiques en aquella època. Per tant, estàvem junts, fèiem junts, i vam ser dels que vam fer tota aquella acció per fer desaparèixer el seu, que el seu era una cosa que no ens agradava, i que allò va acabar amb la caputxinada. Vull dir que una de les meves, la meva primera, diguem-ne, relació amb l'Ernest va ser amb aquesta etapa d'aquesta... És curiós perquè també hi havia una altra persona que després va ser molt coneguda, que era el de l'escola dèiem enginyers, arquitectes tècnics, que llavors en deien, no me'n recordo, tenia un nom, sí, exactament, que era el que va ser després el que va gestionar tots els Jocs Olímpics, Joan Miquel Abat. Joan Miquel Abat. O sigui que aquests 3 ens vam trobar molt en aquella època, i sobretot amb l'Ernest. Llavors, la segona cosa, la meva segona etapa amb l'Ernest va ser en el govern, en el primer govern del Felipe González. Ell estava a Sanitat i jo estava a Indústria, i, bueno, doncs, vaig viure molt, perquè a Madrid els 3 ministres catalans, que eren nosaltres 2 i el Narcís Serra, ens reuníem sovint a fer diguem-ne, la nostra d'allò. I la tercera, que és la més curiosa, i és la que us en recordareu més, és que com que érem ministres, tant l'Ernest com jo, com el Narcís, ens vam presentar a les eleccions del final de la nostra etapa. I vam sortir com a diputats del Congrés a Madrid. Però, esclar, aquesta tercera etapa és la més avorrida de la vida. Per què? Perquè ser diputat d'un partit que té la majoria absoluta, què hem de fer? Què hem de fer? Llavors l'Ernest, cada dematí, a les 9 del dematí, ens trobàvem en el Congrés i em deia: Joan, de què parlem avui? De què parlem avui? I així ens vam estar. Jo llavors vaig tenir la sort de que em van demanar que anés a Brussel·les a la comissió, el Delors em va demanar que hi anés i vaig anar. Per tant, la meva relació amb l'Ernest són aquestes 3, i en tinc una molt bona record de tot això, no? Estic molt content de que haguem organitzat això. Quan vaig llegir això vaig dir: carai, bastants no els conec, però això deu ser molt sèrio. I per tant, jo evidentment no podré estar els 2 dies aquí. Al migdia avui me n'hauré d'anar, després demà seré fora, tal, però estic segur que deuran sortir moltíssimes coses. Agraeixo altra vegada més això a tots, i donc la paraula, no sé si primer parles tu o parla ell. Hablo yo primero. La B. Gracias. Bueno, para nosotros es un honor estar aquí
y también un placer, ¿no? Es un honor, luego Vicente hablará más de esto, pero es la primera vez, por lo menos en mi vida, llevo años haciendo estas cosas, en la que la gente de ese lado, es decir, los supuestos alumnos, tienen tanto nivel o más que nosotros, que somos los supuestos, digamos, profesores o ponentes, ¿no? Y esto nos va a dar la oportunidad, pues, de hacer algo que ahora está muy de moda, que es la co-creación. Pues co-creación también aquí, de intercambio de ideas, etcétera, en un curso que está planteado como un curso multinivel. Fíjense en el título, al rescate de los sistemas de salud. El título se le ocurrió a Vicente. Los sistemas de salud aquí y allá, en todo el mundo desarrollado, necesitan ser rescatados. Y vamos a analizar este problema, empezando por lo general, internacional, con excelentes ponentes todos, ¿eh? Pasamos luego al segundo nivel, que es el nivel de España, del Estado español, y ya mañana al nivel de Cataluña. ¿Cómo rescatamos los sistemas de salud? Este es el planteamiento del curso, que es bastante esponjado en el programa, en el sentido de que hemos dejado tiempo para el diálogo. Y el diálogo es lo que caracterizaba precisamente a Ernest Lluch. Yo, aparte de estar como codirectora del curso con Vicente Ortún, también soy patrona de la Fundación Ernest Lluch, y para mí es un enorme orgullo, porque el estar en una institución como esta, con la figura de una persona conciliadora, en un momento donde el país está tan crispado, pues una persona que busca el consenso y no el confrontamiento, es un referente para todos. Con encima la ventaja de que fue el ministro de Sanidad que hizo las grandes reformas que todavía mantienen el estado del bienestar en este país. La Ley General de Sanidad, en el 86 la reforma de la atención primaria, fundamentalmente. Entonces, este curso en realidad intenta dar continuidad a otros 6 cursos anteriores que la Fundación Ernest Lluch celebró en la sede de Santander, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, de la que Ernest Lluch fue rector en algunos años. Entonces, esto para nosotros es un enorme orgullo, ¿no? El poder llevar la bandera de continuidad de estos cursos específicos sobre sanidad, siempre con temas que tienen que ver con las desigualdades, que tienen que ver también con la financiación, pero con la financiación equitativa, cursos menos técnicos y más, digamos, de sistémicos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. De modo que a partir de ahora esperamos que tenga continuidad y la tendrá, gracias a, entre otras cosas, la financiación de la Diputación y la enorme colaboración del Centro de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, de aquí de Cataluña, de Barcelona, que independientemente de todo y para encajar el puzzle se llama Centro Ernest Lluch, pero no tiene nada que ver con la fundación nuestra. Se llama Ernest Lluch por la figura que supuso Ernest Lluch en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y en general, ¿no? Por este país. Entonces, pues, para mí, ya les digo, tengo unas expectativas altísimas en la gente que está al otro lado de la mesa y también en la que está de este lado. Quiero terminar pues agradeciéndoles, ¿no? A los ponentes y a los asistentes el que estemos aquí juntos un día y medio. Un momento, Beatriz, solo para aclarar una pequeña cosa, para que tengamos continuidad, es importante. Es la financiación de la Diputación, el Ayuntamiento de Barcelona y el CCCB, que forman parte, y la Universidad, la UIM, del consorcio. Por lo tanto, gracias a todos ellos, vamos a tener continuidad, para no tener conflicto. Vale, gracias. Sí, eso, gracias a todo. Yo diré alguna cosa que no toca. Oyendo hablar de Ernest Lluch, creo que a mí me gusta la bibliografía. Yo le conocí en el 67, cuando vivía debajo del puente de Vallcarca, no literalmente, en la zona del puente. Y me ha gustado mucho la biografía que me regalaste de Ramón Esculías. Yo recomiendo su lectura. Primero te reconcilia... Joan Esculías. Primero te reconcilias con el periodismo y ves que se pueden escribir biografías que no sean ni ageográficas ni deprecativas.
excelente. En cuanto al tema, solo quiero tocar el tema. Yo esto de los alumnos, que lo resuelvo diciendo que aquí todos somos participantes y que en la vida eres alumno y profesor cada día para muchas cosas. A mí no. Y lo resolveremos porque a las 12:20 haremos una presentación de todos, individualizada y detallada. Mientras tanto, puedo decir, Beatriz, que es más moderna que yo, cogió la lista y la pasó por ChatGPT. Yo, que soy más primitivo, busqué a los que no conocía y efectivamente aquí hay medallas Trueta, hay distinciones Jordi Gol, hay muchos académicos de farmacia, de medicina y hay muchísima gente con una experiencia extraordinaria, así como personas jóvenes que también tenemos fichadas, pero esto lo dejamos para las 12:20. Mientras tanto, muchas gracias por apuntaros y a vosotros por hacer posible el curso. Para que no nos confundan. Bueno, como no tenía prevista la presentación, quedará mejor. Yo escribí a Manuel del Castillo en un momento casi histórico, coyuntural, donde por primera vez a la gestión se le da la importancia que tiene. Somos un país orientado al legalismo y que de vez en cuando salga alguien preocupado por la efectividad es muy agradecer. La coyuntura, quizá me paso en la interpretación. Tenemos en estos momentos un presidente de la Generalitat que parece interesado en mejorar los servicios, la función del Estado, y en sanidad a dos personas con un perfil claramente gestor, que son Manuel del Castillo, que preside un comité que se llama Kairos, y Olga Pané, que es la consejera. Son dos personas que se han caracterizado por tener décadas de gestión sanitaria exitosa y por muchos sitios, tanto en atención primaria como en hospitales, lo cual es una mezcla muy aconsejable. Yo no tenía previsto decir los títulos que tienes ni las cosas que has hecho. Podríamos decir que obviamente en cualquier país estaría mucho más reconocido económicamente que aquí, como 10 veces, 5 veces más, ¿no? Y que es una suerte Ojalá. de que ya a su edad no tenga incentivos para ayuñarse Noreña. Y no sé, muchas gracias por venir. No sé si sirve como presentación, pero Sí, conmigo es creo que corta. sí. Vale. Bueno, gracias. La verdad, ahora cuando oía a Bea, estaba expresando lo que mismo que expresó y que voy a decir yo. O sea, me da la sensación de que, bueno, yo hablaré, pero me da un poco de respeto hablar delante de gente tan sabia, porque yo, tal como ha dicho Ortún, Vicente, yo soy un gestor, por tanto soy un practicón, y vosotros sois académicos, muchos de vosotros, por tanto seguro que sabéis más de lo que yo voy a decir, y os pido ya de entrada una cierta comprensión, porque yo voy a hablar más de conceptos, los voy a argumentar también basándome en algunos datos, pero no tengáis mucha expectativa. La expectativa es muy mala porque la satisfacción, ya sabéis que la diferencia entre la expectativa y la realidad. Por tanto, bajemos las expectativas y así no quedaréis tan insatisfechos, ¿no? Entonces, básicamente yo lo que quería era dar respuesta a esto que la pregunta, ¿no?, que decía Bea, de qué hay o por qué hay que rescatar a los sistemas de salud. Lo haré más en términos genéricos, no tanto haciendo un repaso de todo lo que pasa en Europa, que tampoco no lo conozco, todo y que ahora con esto del Kairos nos estamos documentando en muchas cosas, pero sobre todo es más a nivel de concepto, ¿no? Y básicamente lo que quería plantear es esto, ¿no? Algunas cosas del estado de situación, algunos retos o problemas que tenemos con los tres grandes actores del sistema, que serían los pacientes, la administración y los profesionales, ¿no?, los tres grandes actores, y algunos retos también de los tres ámbitos de gestión, la macro, la meso y la micro, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del estado de situación, entiendo que tengo una hora, ¿no?, para hablar aproximadamente. Bueno, yo diría, bueno, tenemos algunas fortalezas que todos sabemos, ¿no? Una ley, que por cierto, pues aprobó, es verdad, en la época de Ernest Lluch. Tenemos buenas instalaciones, buenos profesionales. Estas tres cosas seguramente nadie las cuestiona, ¿no? Tenemos una ley en fin, que genera un gran modelo de equidad, aunque después lo podemos matizar. Tenemos unas instalaciones que a veces yo creo que no valoramos suficiente, porque cuando te das una vuelta por Europa te das cuenta hasta qué punto estamos mucho mejor que
de otros, y después tenemos unos profesionales, tampoco no valoramos suficiente lo magníficos que son, lo bien formados que están nuestros MIRES, tanto en medicina como en enfermería, una enfermería que es graduado, no como otros países. Es decir, que yo creo que tenemos lo más importante para poder hacer las cosas bien, una buena ley y unos buenos instrumentos. Y por eso tenemos, pues en parte, unos resultados que son ambivalentes, ¿eh? El yin y el yang, lo que hemos dicho desde el Kairos desde hace tiempo, intentando simplificar. El Kairos, que yo no hablaré, porque me han dicho que hoy no tengo que hablar de Kairos, ya hablarán otras personas, pero sí que es verdad que algunas cosas nos damos cuenta que nuestra misión sobre todo es explicar las cosas de una forma que se entiendan, de una forma sencilla. Entonces, ¿qué decimos? Resolvemos bien lo complejo, no tan bien lo sencillo en el sistema, ¿no? Resolvemos bien lo complejo y aquí lo vemos. Tenemos una esperanza de vida que es la primera de la Unión Europea 27. Bueno, ya sabemos que no solamente está relacionado con el sistema sanitario, sino con otras muchas cosas, pero si miramos, por ejemplo, la mortalidad evitable, pues también estamos bien. O podríamos mirar la mortalidad infantil. Hay muchos indicadores que nos dicen, "Oiga, los indicadores duros, lo que es importante y grande, funciona bien". Y eso es una realidad, yo creo que nadie la puede cuestionar. Pero hay cosas que no hacemos bien, por ejemplo las esperas. Y las esperas, es verdad que se hace con esto mucha política, política en el peor sentido de la palabra, pero es verdad que al final es una de las cosas que está expulsando a los ciudadanos del sistema público, ¿no? Y no es un tema menor, sobre todo porque ya tiene unas dimensiones tremendas, ¿no? Aquí, por ejemplo, mirar este dato que encontré el otro día, ¿no? En el año 2008, el 45% de los pacientes podían obtener una cita con su médico de cabecera en 48 horas. Ahora esto ya es el 20%. Uno de cada cinco, solo uno de cada cinco consigue una cita en un tiempo que consideramos razonable para la primaria. O sea, las cosas no están bien. Y ahora en el Kairos también iré haciendo comentarios. Estamos con este tema, con los nuevos centros estos de primaria que queremos hacer. Y es una cosa que hay de las pocas cosas en las que tenemos diferencia de opinión entre los que estamos liderando el proyecto y los profesionales, es en el tema de las esperas. Porque las esperas, los profesionales no le dan la importancia, seguramente, que le tendríamos que dar, al menos bajo mi opinión, ¿no? Pero bueno, por tanto, tenemos unos resultados ambivalentes, buenos en lo complejo, pero no tan buenos en lo que no es tan complejo, y esto está generando pues una cierta desafección, ¿no? Y aquí lo vemos, por ejemplo, las encuestas del CIS, hemos pasado de 1 de cada 4 a 1 de cada 2 en pocos años, de personas que responden a la pregunta, ¿cree usted que el sistema tiene que ser reformado? Pues en estos momentos 1 de cada 2 ciudadanos. Esto tiene una doble lectura también. Una lectura negativa es, hombre, cada vez más gente desafecta con el sistema, pero tiene una lectura positiva, que es que cuando hay mucha gente que está pensando que sabe reformar, es que tenemos más posibilidades, tenemos una oportunidad para hacerlo. Fijaros que el Kairos, una de las cosas que hemos puesto sobre la mesa es la palabra reforma. Esto no está generando en estos momentos ningún tipo de controversia. Esto hace en el 2020, creo que fue, cuando participé con otros en un documento que eran las 30 mesuras. Bueno, ¿es en castellano o en catalán? Bueno, sigo en castellano ya. Sí, bueno, no sé por qué me metí. Bueno, es igual. Pues cuando hicimos esto, las 30 medidas, queríamos poner 30 medidas de reforma del sistema y nos dijeron, no pongáis de reforma, pondrán para reforzar el sistema, porque la palabra reforma puede ser malentendida. O sea, en estos momentos esto ya no es así. Por tanto, digamos que esta opinión mayoritaria, o bueno, la mitad de la población que diga que esto se tiene que ser reformado, también tiene un aspecto positivo que nos ayuda a poder avanzar. Y esto también se traduce no solamente en opiniones, sino en hechos. Y es que cada vez hay más gente que tiene un doble aseguramiento. En estos momentos, 12 millones de personas en España, el 30% de la población, en Cataluña algo más, y el otro día que estaba con una persona de un partido político de Barcelona que me decía que en Barcelona tenía una encuesta, yo no la he visto, que decía que el 49,9% de la gente en Barcelona ciudad tiene ya un seguro. Yo no la tengo esta cifra, pero me lo daban como alguna encuesta que hicieron. Por tanto, algo está pasando, ¿no? Porque no hay o sea, la clase media alta siempre tendrá un seguro complementario y no nos ha de preocupar, todo lo contrario, nos parece perfecto, pero no hay un 50% en Barcelona de clase media alta. Eso quiere decir que mucha clase media, media o media baja está tomando esta decisión porque algo no estamos haciendo bien. Y eso es una realidad, ¿no? Por tanto,
yo creo que como fortalezas, tenemos un modelo con fortalezas, pero es verdad que tenemos unas esperas, tenemos un deterioro de la opinión y un doble aseguramiento que al final yo creo que está poniendo en crisis la sostenibilidad social. Que esa es la más preocupante, no tanto la económica, a mi juicio, ¿eh? La sostenibilidad económica, el sistema será sostenible siempre y cuando los ciudadanos quieran que sea sostenible. Pero realmente dejará de serlo el día que los ciudadanos pierdan la confianza. Esto va de confianza, ¿no estáis todos de acuerdo? Yo pago mis impuestos porque confío que algún día, cuando no los pueda pagar, porque ya tendré menos dinero, alguien los pague por mí, pago mi pensión o pago a la seguridad social, digamos, para las pensiones, mantengo nosotros, ¿no? Mantenemos los pensionistas de actualmente porque creemos, confiamos en que cuando nosotros seamos pensionistas, alguien lo hará por nosotros. Pero claro, en el momento en que digo, oiga, es que yo pago mis impuestos, con eso mantengo el sistema sanitario, pero cuando lo necesito, resulta que me tengo que ir a una compañía privada porque no tengo lo que quiero, esto sí que pone en riesgo el sistema, ¿no? Por tanto, esto para mí sería el elemento más importante de lo que voy a decir, que como ya veis que no es nada que no compartamos seguramente todos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué está pasando esto? A mi juicio, hay algunos elementos que definiría que son 6 elementos que sobre los que hemos de reflexionar, 6 retos o 6 problemas que son los que están detrás de este deterioro del sistema, que no está debido, yo creo que no es debido ni a que falte dinero, ni a que falten instalaciones, ni a que falten profesionales, sino que está más debido, es más debido a que no nos hemos adaptado a una serie de cambios que se han producido y que no somos capaces de organizar esto de una forma eficiente. Entonces, retos de los actores. Los actores, todos sabemos, ¿no? Los ciudadanos pagan unos impuestos. Bueno, es que claro, yo esto aquí ni me atrevo a comentarlo porque sois vosotros los que me habéis enseñado estas cosas a mí, ¿no? Pero bueno, para centrar el tema, ¿no? Los pacientes o ciudadanos, la administración, la financiación y las instituciones o los proveedores y los profesionales. Son los 3 grandes actores, ¿no? Entonces, ha habido cambios en los 3. Algunas cosas las voy a pasar muy rápido porque todos las conocemos. Cambio, y aparte de eso se establecen 3 ámbitos, ¿no? La macrogestión, la meso y la micro. Vamos a entrar en cada una de las 6 cosas de forma rápida. Esto está centrado tanto en España como en Europa, es decir, porque es muy común a todas partes. El tema de los pacientes, ¿no? Son más mayores, más crónicos, más exigentes. Esto yo creo que todos lo conocemos. Los más mayores, pues no me voy a extender, pero solo hacer énfasis en el incremento de multiplicado por 4 los mayores de 85 años, que son los grandes consumidores. Y aquí podéis ver, ¿no?, la curva de un 5% de la población genera el 50% del gasto, ¿no? De la mitad del presupuesto se va a este 5% de la población y está muy relacionado con la edad. Que se haya multiplicado por 4 los mayores de 85 ya no es aquello de está llegando la crisis demográfica, ya ha llegado, ya está aquí y esto lo estamos viendo. Y lo estamos viendo. Mañana vendrá Chenia Cebes, ¿no?, que yo le preguntaba hace unas semanas cuánta gente tenía en urgencias un día determinado, mayores de 80 años, y en aquel día el 51% de la gente que estaba en urgencias entre visita y esperando ingreso eran mayores de 80 años. Y obviamente no es el porcentaje que tenemos en la población. O sea, por tanto, esto genera una crisis de demanda, ¿no? En la segunda cosa son más crónicos, no me voy a extender, alrededor del 50% de la gente en este país ya tiene una enfermedad crónica. Y segundo y tercero son más exigentes. ¿Por qué? Porque están más informados, ¿no? Ahora ya con ChatGPT ni te cuento, ¿no? Y después son más realmente, no están dispuestos a aguantar determinadas cosas. Las expectativas no son las mismas que cuando esto se montó. En los años 40, que es cuando esto se monta, la gente se da muy por satisfecha con que les atendieran gratis. Ahora obviamente no es así, la gente no, que me atiendan gratis y en un tiempo razonable, porque pago mis impuestos, ¿no? Por tanto, estas 3 cosas yo creo que nos están generando un problema, sobre todo de demanda. Demanda porque son más exigentes y porque tienen más necesidades, porque son más mayores y más crónicos. Tenemos primero un reto de demanda y esto es común aquí y en Europa, ¿no? Segundo elemento sería la financiación, ¿no? Y aquí tenemos 3 elementos. Irá todo por tríadas, porque me parece que es la mejor manera de recordar las cosas, ¿no? Tenemos un incremento del gasto sostenido, que lo voy a comentar, pero también por encima. Yo creo que tenemos una limitación impositiva. Me da un poco de pudor hablar delante de tanto sabio de estas cosas, pero bueno, yo me lanzo y si no ya me corregiréis. Y la tercera es una limitación del endeudamiento, ¿no? Porque dice, bueno, a lo mejor no podemos poner más impuestos, pero nos podemos endeudar. Pues no, tampoco, ¿no? Entonces, la limitación del gasto.
Bueno, todos conocemos el tema del PIB, ¿no? Pero a mí el tema del PIB, esta charla así, un formato de esta charla la doy en otros sitios. Y claro, lo del PIB a mucha gente no le dice absolutamente nada, a mí tampoco. Del 7 o el 8% del PIB, bueno, para compararnos sí. Pero miremoslos más en términos de cifras globales. Lo estuve mirando estos días, realmente me he quedado impresionado. O sea, ya sé que no son euros constantes, que son euros corrientes, pero en el 75 eran 1.000 millones de euros y ahora son 100.000 millones de euros. Con la deflación, o sea, si lo pusiéramos en términos de euros constantes, lo teníamos que multiplicar aproximadamente por 20. Y estarían en 20.000 millones de euros. O sea, en euros, seguro que no está bien hecho del todo, pero para hacernos una idea, estamos en 100.000 cuando en otros tiempos estaríamos en 20.000. Se ha multiplicado. Cuando vemos las cifras reales, dices, ostras, es que realmente ha crecido de una forma extraordinaria. Y lo podemos mirar en términos de lo que representa la historia esta, ¿no? Pues representa al final entre el 30 y el 40% del gasto público de los presupuestos públicos de una comunidad autónoma son en temas de sanidad. En algunas comunidades sube por encima del 40% en función de la población y de otros, si tienen policía o no tienen policía, etcétera. O sea, por tanto, es una cifra muy relevante, ¿no? Y esto está creciendo. No he encontrado un artículo más bueno que este, que es un metaanálisis de Health Affairs, que es un poco antiguo, que ya tiene como 10 años o una cosa así, pero que realmente dice esto, ¿no? Que el incremento del gasto sanitario no es solo por la demografía, sino sobre todo por las innovaciones. Y esto no solamente no está mejorando, sino que está, digamos, bueno, sí empeorando, pero vamos, está creciendo más. O sea, por tanto, hemos crecido mucho, lo que quiero decir, y vamos a seguir creciendo mucho. Va a ser muy difícil de parar. Fijaros, por ejemplo, el gasto en medicación hospitalaria de uso ambulatorio, la MHDA en Cataluña. Hemos pasado de 2.000 a 9.000 millones, hemos incrementado, se ha multiplicado por 3 en 20 años. Vamos a este ritmo siempre, a crecimientos muy por encima del PIB y eso lo sabemos. O sea, por tanto, esto ha crecido mucho y seguramente va a crecer más. Segundo, la limitación impositiva. A mí esta gráfica me encanta, ya lo conocen Vicente y Bea. Esta gráfica, la parte azul es el gasto público sanitario y la parte naranja o roja es la recaudación de IRPF. Aquí ya veis que durante años y años es paralela, es prácticamente la misma cifra. Si le sumamos la dependencia, todo lo que se recauda de IRPF no es verdad que no es un impuesto afectado, que ya me han dicho los sabios que no se puede afectar. A mí me gustaría que se afectara, porque sería una manera de que todo el mundo entendiera que si quieres más, tienes que pagar más. Es decir, si el impuesto de la renta estuviera afectado al sistema sanitario y a la dependencia, sería muy fácil que hubiera una trazabilidad. Oiga, usted, esto cuesta más, le vamos a poner medio punto más de IRPF. O, si usted no quiere pagar, quiere que bajen los impuestos, pues ya sabe que vamos a tener menos cobertura, ¿no? Pero bueno, no está afectado, no es posible, los sabios dicen que no es posible, pues no lo vamos a hacer. Pero en todo caso, creo que para explicarle a la gente, al ciudadano normal, qué es lo que cuesta esto del sistema sanitario, es muy bueno que entienda que el equivalente a lo que usted paga de IRPF es lo que estamos gastando en el sistema sanitario. Por tanto, yo creo que la idea esta de que podemos seguir, como no nos llegan los recursos, vamos a seguir subiendo los impuestos, hombre, yo creo que tenemos que repensarnos. Y además porque hay otros temas, como por ejemplo esto que explica este artículo de Nacho Torreblanca, que ya también tiene unos años, que esto seguramente ahora ya no se mantendría, pero aquí son 3 cifras que son muy interesantes. 7, 25, 50. 7 es el porcentaje de la población que es Europa, 25 es el porcentaje del PIB, que ahora creo que esto ya sería el 15 aproximadamente, y 50 es el porcentaje del gasto social. Es decir, de cada 100 euros que se gasta en el mundo en temas sociales, pensiones, sanidad, educación, 50 se gastan en Europa. Por lo tanto, también tenemos una limitación impositiva. Si seguimos creciendo, al final conseguiremos tener pues, seguramente productos y servicios que no sean competitivos, que no podamos vender y, por tanto, si no hay venta, si no hay generación de riqueza, difícilmente la vamos a poder repartir. Por tanto, yo creo que, lo que decía, los gastos suben, indefectiblemente van a seguir subiendo, los impuestos no es tan fácil que vayan subiendo, y el endeudamiento, pues no puede ser, ¿no? La regla del gasto europea, ya sabéis que estamos por encima, ¿no? No puede ser más del 3% del PIB, más del 60% de deuda, y nosotros estamos ahora mismo, esto ya no está tan actualizado, estamos un poquito mejor,
Pero bueno, en todo caso, no nos podemos seguir endeudando, ¿eh? Ya tenemos más de un 100% del PIB, por lo tanto, no parece que sea una opción. En definitiva, tenemos un reto grave de financiación del sistema. Pero insisto que a mí me parece que es más grave, más que el reto de la sostenibilidad económica, el de la sostenibilidad social. Y el tercer elemento, que serían los proveedores, los profesionales sobre todo, pues aquí nuevamente tenemos una tríada, ¿no? Que sería el número, la organización y el clima, ¿no? El número, pues Europa nos dice, ¿no?, que van a faltar muchos millones, 18 millones, dicen ellos, en 10 años de profesionales, pero no hay que ir tan lejos. Ahora mismo, en el 2024 en Europa ya faltan 1,6. En el 2030, fijaros, de aquí 4 días dice que faltarán 4 millones. Este crecimiento tan grande es por la gráfica al lado, porque hay mucha gente mayor de 55 años que está cerca de la jubilación, todos los baby boomers. Yo estaba este fin de semana, jueves, viernes, estuve en París en la reunión de la Asociación Europea de Hospitales Pediátricos, y realmente te sobrecoge ver la situación en la que están muchos países. O sea, Alemania, nos decía el CEO del Hospital Pediátrico de Múnich, que tiene el 25% de las camas cerradas porque no tienen enfermeras. 25%, ¿eh? Que es una cifra relevante. En París, que es donde era la reunión, tienen gravísimos problemas para conseguir enfermeras para sus UCIs, etcétera, etcétera. O sea, realmente el déficit de enfermeras en el mundo occidental es tremendo, de médicos también, ¿eh? Y realmente aquí en España, pues tenemos también una situación que, como veis ahí, no somos de los peores en cuanto a médicos. Tenemos, de hecho, estamos por encima de la media de la OCDE, en enfermeras estamos por debajo, aunque creo, esto Bea nos lo corregirá, que no medimos exactamente lo mismo, ¿no?, porque las auxiliares no las contamos. Pero bueno, en todo caso, hay déficit de enfermeras. No tendría que haber tanto déficit de profesionales, de médicos, perdón, pero sí que es cierto, esto es un dato del Colegio de Médicos, que a mí es una cosa que me impactó mucho, que lo voy contando muchas veces, que en el año 2023 el 58% de los nuevos colegiados en el Colegio de Médicos de Barcelona eran extracomunitarios. Es decir, que teóricamente no nos tendrían que faltar tantos, porque tenemos 4,4 cuando la media de la OCDE está por debajo, pero sin embargo importamos médicos de otros sitios, con además el problema ético, yo creo que representa de pleccionar, digamos, países como de Latinoamérica, de médicos, con lo que cuesta formarlos, ¿no? Pero aparte del tema ético, o el conflicto ético, está también que realmente, ¿cómo es posible que necesitemos tantos médicos de fuera?, ¿no? Y básicamente la respuesta la daremos después, sobre todo por el tema organizativo, ¿eh? Porque tenemos un tema organizativo que hace que los médicos sean muy poco productivos. Y esto hay que decirlo con toda la claridad. En España los médicos son poco productivos. ¿Por qué? No porque no trabajen, que habrá que trabajan más y otros que trabajan menos, sino por cómo estamos organizados, ¿eh? Que realmente no favorece para nada la productividad, que sería el segundo tema, ¿no? La organización. Una organización completamente rígida, burocrática, basada en la administración. Y aquí les pongo, para que lo recordemos, lo de la izquierda, que no se ve, pero yo se lo leo, que es el sitio de trabajo, los llocs de trabajo. Estos son, ya sé que aquí está la presidenta del ICS, ya sé que esto no es real, no están contratados, pero el estatuto marco todavía tiene la categoría profesional de fogonero, costurera, calefactor, y no tiene bioingeniero, bioinformático, asistente clínico, etc. Esto es así. Y yo sé que en el ICS contratan bioingenieros, pero no como tal, ¿no? Tienen que hacer una pequeña, digamos, derivada para poderlos contratar, porque no existe esa categoría. Es decir, es simplemente poner de manifiesto hasta qué punto esto es burocrático y falto de lógica, que tenga que aprobarse una ley, el Estatuto Marco, que probablemente no se aprobará, para cambiar las categorías laborales, que tengamos que esperar que se modifique la ley de ordenación de las profesiones sanitarias para poder hablar con propiedad de lo que llamamos administrativo sanitario o asistente clínico, porque eso no está recogido en las leyes. Es una cosa tremendamente burocrática y que nos dificulta muchísimo que esto sea más productivo. ¿Por qué son nuestros médicos poco productivos? Porque hacen de médico y hacen de administrativo. Y eso es la realidad. Y esto, cuando te vas fuera, te das cuenta que es una atipia. Somos completamente diferentes. En la mayoría de países, en las consultas de los médicos, no tienen un solo box por médico. Yo, cuando estuve en el 19 en Estados Unidos, viviendo unos meses, tuve la oportunidad de hacer de cliente, ¿no? Bueno, de padre de mi hija que iba. Claro, te das cuenta hasta qué punto, y donde estaba, además que hacía un shadowing, te das cuenta hasta qué punto nos funcionamos muy diferente.
recuerdo la directora de Outpatient en el sitio donde yo estaba, en Washington National, me decía, no puedo entender cómo vosotros tenéis un médico, una consulta. Pues es muy poco productivo. Ellos tienen entre 4 y 6 consultas al mismo tiempo abiertas por médico, con un paciente en cada box, un assistant en cada box, y el médico entra y sale, y en media hora igual ve 10 pacientes. ¿Por qué? Porque lo único que hace es poner la mano encima y decir, esto hágase, o no se haga, pídele esta analítica, es muchísimo más productivo. Entre otras cosas porque les interesa, pues son muy caros. Y aquí, pues un médico, yo decía, entonces el médico tiene que esperar a que se desvista al paciente, y pues sí, ¿no? Bueno, pues eso es así, es la organización. Y después está también el modelo de contratación. Tenemos un modelo de contratación y de retribución muy rígido, funcionarial. Aquí pueden ver un mapa de cómo están los médicos de primaria en Europa. Somos pocos países los que los tenemos pagados por salario a todo el mundo igual. Y claro, cuando pagas a todo el mundo igual, pues pasa lo que pasa. Que si me pagan lo mismo por 2.000 que por 1.000, pues tiendo a tener 1.000. Y España tiene en estos momentos de media 1.400 habitantes por médico asignado de primaria, la media en Europa está por encima de 2.000. Y eso no es ninguna tontería. Si está en 2.500, nosotros tenemos aquí en algunos sitios 1.200, quiere decir multiplicar por 2 el número de médicos de primaria. Por tanto, este es el segundo elemento. ¿Nos faltan médicos? Hombre, nos faltarían menos si nos organizáramos diferente. Y el tercer elemento es el burnout. Burnout, que ya lo sabemos, ¿no? Y no nos vamos a extender. Después de la pandemia ha empeorado y las cosas realmente no van bien. Hablamos de médicos, de enfermeras, etcétera, etcétera. Por tanto, aquí ya tenéis algunos titulares. En definitiva, tenemos un reto de oferta. Tenemos un reto de demanda, porque la gente es más mayor, porque es más exigente. Tenemos un reto de oferta, porque realmente tenemos una organización que nos dificulta mucho hacer las cosas y aparte nos faltan enfermeras, y pues tenemos un reto económico. En definitiva, yo creo que, no sé si me estoy extendiendo mucho, pero tenemos algunos problemas con los 3 principales actores. Y además tenemos problemas con los principales áreas de gestión. Cuando hablamos de macrogestión, aquí ahora voy a tratar algún tema delicado. Me autodeclaro, no soy de extrema derecha. Pero voy a decir alguna cosa que alguien puede decir, bueno, a ver qué nos estás contando, ¿no? Entonces, hablaré de 2 cosas. De las desigualdades y la cobertura. Cuando pensamos en la macrogestión, que al final todos sabéis, ¿no? Que nos vemos a las leyes, el marco jurídico en el que nos movemos, ¿no? La Ley General de Sanidad, que teóricamente nos proporciona un sistema equitativo, pero sin embargo hay cosas que no son equitativas. Y son 2. Uno sería los temas de desigualdades en relación a algunos elementos que no son solamente el sistema sanitario, y otros serían los temas de cobertura. Las desigualdades. Aquí veis un poco los barrios de Barcelona, supongo que muchos lo conocéis mejor que yo, la esperanza de vida según los diferentes barrios de la ciudad, ¿no? Sabemos que perfectamente está relacionado, más que con el sistema sanitario, con el nivel de renta, algunos indicadores de esperanza de vida, ¿no? Y eso es una realidad. No solamente esperanza de vida, sino también educación. También sabemos que la educación está relacionada con la esperanza de vida. Aquí veis, por ejemplo, la esperanza de vida a los 30 años. ¿Cuál es la esperanza de vida? Hay una diferencia de 3 años aproximadamente entre los que tienen educación básica y los que tienen educación universitaria. Por tanto, la equidad sí, pero no tanto. Por tanto, yo creo que si queremos, en términos macro, si queremos mejorar la esperanza de vida y algunos indicadores, no solamente hemos de pensar en el sistema sanitario, sino que hemos de pensar en lo que llamamos salud en todas las políticas, One Health, etcétera, etcétera. Y el otro tema, el delicado, la cobertura. La cobertura, que la cobertura, sabéis, la caja de Buse, que también lo he aprendido de vosotros, ¿no? ¿Quién tiene derecho? ¿A qué tiene derecho? ¿Y en qué proporción tiene derecho? Una aseguradora, ¿no? ¿Quién tiene derecho? Pues los que pagan. ¿A qué tiene derecho? Pues depende de la cartera de servicios. ¿Y con qué proporción? Depende de los copagos, ¿no? No me voy a entrar en todo, porque podríamos hablar también de los copagos, que en estos momentos ya no son muy razonables algunos de los que tenemos, ¿no? Porque se inventaron en la época en los que pensionistas eran todos pobres. A los pensionistas la pensión media está por encima del salario medio. O sea que no sé por qué tiene que haber esta diferencia entre trabajadores y pensionistas cuando tenía que ser, pues, seguramente por nivel de renta, no por la vida, o sea, el tipo de relación que tienes, ¿no? Pero vamos a hablar de este tema delicado. ¿Quién tiene derecho? Lo digo, hay que hablarlo porque es más fácil no decirlo, pero en algún momento tenemos que hablar de esto, porque nos va a estallar en la cara. Yo lo digo, ahora explicaré cosas como gerente del Hospital Santander. ¿Quién tiene derecho? Mirad, hemos puesto siempre el foco en este tema.
esto es un mapa de migraciones en la Unión Europea, quién da cobertura y quién no. Aquí veis, lo que están en azul damos toda la cobertura a los migrantes, los que estamos los que están en amarillo dan una cobertura parcial, los que están en naranja no dan cobertura, excepto las urgencias. La primera cosa, no es igual en toda Europa. No es igual en toda Europa. Pero este es el elemento de confusión que nos ponemos el foco en una cosa que no es el verdadero problema. El problema no son los inmigrantes que viven aquí, que pagan impuestos, por otra parte, al menos IVA. No es este el problema. El problema es todo el tema de los transeúntes, porque vivimos en un mundo que no tiene nada que ver el que teníamos cuando se inventó esto. Y tenemos movimientos de población continuos, pensionistas europeos que viven aquí, pero que han cotizado en sus países, turistas, somos una de las potencias mayores turísticas del mundo, y pseudoturistas. Entonces vamos a entrar en esos tres temas que son delicados, pero que yo creo que hay que dedicarle tiempo, porque si no, alguien se lo dedicará y seguro que utilizará esto de una forma que se nos estallará en la cara. Hay un informe del Tribunal de Cuentas, que yo os lo recomiendo, del año 2010, para una noche de insomnio, porque con esto ya dejaréis de dormir seguro, que explica o analiza cómo funciona el tema de los convenios internacionales y la facturación entre países de la Unión Europea. No estamos hablando de los subsaharianos, estamos hablando de la Unión Europea. ¿Y qué es lo que dice? Que hay una infrafacturación, digamos, o infracobro a los pensionistas europeos, que hay una infrafacturación a los turistas y que el coste del año 2009, era de alrededor de unos 1.000 millones de euros, lo que se dejaba de facturar. ¿Y exactamente eso en qué consiste? Fijaros, en el 2009 había en España 230.000 personas pensionistas europeas censadas aquí, empadronadas, y solo facturábamos por la mitad, 127, más o menos la mitad. Y eso es simplemente porque tenemos un modelo, que después lo hablaremos, que no hay ningún interés en la facturación, porque al final son entidades que no tienen derecho, no son entidades con personalidad jurídica propia, los hospitales. El dinero que se factura no va al sistema sanitario, sino que se queda en el INS, porque esto es un modelo de reforma incompleto. Teóricamente somos un sistema Beveridge que funciona por impuestos, pero sin embargo el INS sigue siendo el que da el derecho, el que da la tarjeta sanitaria, el que los convenios internacionales se siguen haciendo entre el INS y los países, en vez de entre el ministerio y los países. O sea, se ha quedado esto a medias. Y esto ocurre, que los ciudadanos europeos que cotizan en su país, pero que viven una parte del año aquí, sabéis que, por ejemplo, los británicos funcionan como las aves migratorias, ¿no? Pasan aquí el invierno y el verano se van a su país. Bueno, pues me contaban que esto tengo entendido que se arregló, que los británicos, como cuando van a su país en verano van con la tarjeta sanitaria española, pretendían facturarnos el coste de sus ciudadanos cuando iban a sus hospitales. Usted le ha dado una tarjeta sanitaria, allá usted, ¿no? Y claro, eso parece que políticamente lo pararon. Pero eso está pasando. O, por ejemplo, Alemania nos factura 7 veces más a nosotros que nosotros a ellos. Yo creo que aquí hay algún alemán más. Yo viví unos años en Mallorca, eran el 10% de la población. Pero no facturamos, porque los alemanes no es que nos cobren a los ciudadanos, pero nos facturan, porque usted tiene un garante, que es el Estado español, y yo le voy a cobrar. Aquí, ¿por qué no facturamos? Si Vallebrón se pone a crear un gran departamento de facturación para facturar a los turistas, pues estará incurriendo en un gasto, pero no en un ingreso. Porque al final puede ser que dentro de los objetivos le pongan algo, pero realmente ese dinero no va al hospital, va a otro sitio que después en todo caso le primarán de alguna manera. O sea, como no tenemos personalidad jurídica, no tenemos empresas que tenemos negociados, pues al final no hay ningún estímulo a la facturación. Por tanto, no nos equivoquemos, no es el problema de los subsaharianos, es el problema de los europeos. Y no es un problema de que alguien haga las cosas mal. No hay maldad aquí, lo que hay es una estructura completamente inadecuada, ¿no? Por eso digo que yo cuando leía este informe a mí me saltan, ¿no? Se me ponen los pelos de punta, ¿no? El siguiente elemento delicadísimo es el pseudoturismo, que no lo queremos ver, pero aquí os pongo un ejemplo. Nosotros hemos atendido en nuestro hospital 183 niños con leucemia, todos con leucemias muy avanzadas, la mayoría, el 90% de Perú, porque se han dado cuenta de que aquí pueden venir de forma gratuita con un billete de turista de ida y vuelta, pierden la vuelta,
llegan los sábados normalmente al hospital. Durante un tiempo llegaron 1 por semana, llegaron a venir 2 por semana. Ahora mismo están llegando 1 cada 2 semanas, se ha moderado un poco. Y algunos llegan con la tarjeta sanitaria, porque la consiguen por vía no presencial. Se empadronan, ¿dónde? En Travesera las Corts, que es donde está el CatSalut. Y eso es un fraude de ley, porque realmente la ley está hecha para los que viven aquí, pero nosotros estamos dimensionados para 8 millones, no para 8.000 millones que hay en el mundo. Son los de Perú los que vienen, pero pueden venir, ahora nos está empezando a venir de Armenia. Sé, porque me lo contaban el otro día los del clínico, que están apuntando gente en las listas de espera de trasplante, que necesitas estar viviendo aquí unos meses, 6 meses, pero bueno, viven 6 meses y se entran en la lista de espera de trasplante. Esto es una bomba. No sé si sois conscientes. Es decir, nosotros le pedimos incluso un informe a un instituto de bioética, al Borja de bioética, hasta qué punto era, cómo estaba desde el punto de vista ético el atender a estos niños, porque tuvimos un momento en el verano del 2021 que teníamos las cámaras de trasplante, porque esto no es un tema solamente de coste, es un tema de estructura. Nosotros tenemos como hospital 8 cámaras de trasplante de médula ósea, que es como se trata a los niños con leucemia en estados muy avanzados, porque todos vienen en estado muy avanzado. En Perú los envían porque ellos ya no pueden hacer el trasplante y no pueden poner el CAR-T, la terapia génica o terapia celular, pues porque no tienen el dinero. Y entonces los envían. Y los envían apoyándose en la ley. Yo, de hecho, tuve algunas conversaciones con el cónsul del Perú, que en un momento determinado me pedía que fuéramos más ágiles, de cuando un niño venía sin tarjeta, hombre, que no esperáramos. Y digo, hombre, pero si yo no lo puedo facturar si viene sin tarjeta. Y es que además ustedes están haciendo un uso inadecuado. Y digo, no, perdone, léase la ley 2018 barra no sé qué, artículo no sé cuánto, se lo había leído, porque allí pone que claramente tenemos derecho. Y es así, tienen derecho. Tal como está la ley, tienen derecho. Y nosotros pedíamos informe a este comité, bueno, al Instituto de Borja Bioética, de si era realmente ético lo que estábamos haciendo, porque tuvimos un problema en el 21 que teníamos todas las cámaras llenas. Y si hubiera venido un niño de Perú, y tendríamos que haber elegido entre uno de Perú y uno de Camprodón. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Porque claro, una vez entra un niño en urgencias, yo no tengo ninguna duda, desde el punto de vista personal, ético y de lo que es el principio de beneficencia, tú lo tienes que tratar. Pero los del Borja nos decían, pero desde el punto de vista de no el criterio de beneficencia, sino el criterio de justicia, lo que están haciendo es reprobable, porque la justicia dice que por la equidad usted ha de repartir los recursos de forma equitativa entre aquellos que lo han generado. Y no somos 8.000 millones que lo han generado, somos 8 millones. Entonces es un tema delicado, complejo, yo no tengo una solución, pero sí que veo que esto nos va a estallar en la cara, sobre todo con las listas de espera, porque por ejemplo los pacientes renales, que son gente muy interesada en su patología, ya empiezan a darse cuenta de que, oiga, está viniendo de gente de fuera y los riñones son los que son. Por lo tanto, esto es un tema desde el punto de vista de equidad. La equidad es repartir entre los que lo generan los recursos de una forma equitativa y justa. Yo creo que ahí tenemos un problema serio. ¿Esto cuándo se acabará? Mirad este artículo del American Journal of Public Health, que habla de que cada año van a la bancarrota personal en Estados Unidos 530.000 personas porque no pueden pagar sus gastos sanitarios y les pasa por no estar bien informados. Porque si supieran que aquí los vamos a atender gratis a todos, esto no les pasaría. Es decir, lo único que tienen que hacer es venir, porque nos atenderemos. Y ese día se acabará el problema, porque ese día la gente dirá, oiga, yo voy a pagar con mis impuestos la atención de los americanos, que es el país más rico del mundo, esto no puede ser. Ahora mismo que son los peruanos, los armenios o los de donde sea. Pero no nos engañemos, esto es un problema, tenemos un agujero en la ley y alguien lo tiene que tocar. Nosotros lo hemos planteado y reportado esto a 3 ministros de Sanidad y a varios consejeros. Y no hay nadie que se haya atrevido a tomar el toro por los cuernos. Pero esto realmente hay que hacer algo, porque no es equitativo lo que estamos haciendo. Bueno, ya ven que es un tema delicado, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que dicen los expertos? Bueno, pues que habría que ir, para el tema de la equidad, en las desigualdades, en función de renta y tal, hablar más de salud en todas las políticas, One Health, etcétera. Y el tema de la cobertura tiene que haber una nueva regulación. Guste o no guste, tiene que haber. Pues si no, alguien vendrá y lo hará. Esto a nosotros ya nos han venido a buscar varias veces algún periódico para que saquemos este tema a la luz y no lo hemos querido sacar porque sabemos quién lo va a utilizar, pero esto es muy fácil de utilizar. No sé si les canso.
¿Vamos bien? ¿No? El segundo tema sería o el cuarto, ¿no? El cuarto, quinto sería la mesogestión, ¿no? En la mesogestión también hay retos, hay dos retos, yo creo. El reto de cómo nos organizamos y el segundo es cómo compramos servicios. Habría muchas más cosas, pero por simplificar, yo diría estas dos. La organización. Aquí yo creo que el dilema es este: administración pública o gestión pública. Este es el tema. Es decir, nosotros seguimos en un modelo. La mayoría de hospitales de este país, todo lo que es el antiguo Insalud, siguen en el entorno de la administración pública. Y la administración pública es un instrumento, y esto lo digo como gestor, que es útil para algunas cosas, pero no para otras. La administración pública, como modelo, es útil para lo que era antes el Estado, que al final lo que hacía era dictar normas, leyes, carreteras, asuntos exteriores, policía, justicia, etc. Y eso se tiene que mover dentro del ámbito de la administración porque es la seguridad jurídica, es el principio en el que se basa. Es un principio constitucional. De las administraciones públicas se han de basar en el principio de equidad, perdón, de seguridad jurídica, pero también en el de eficacia, y eso a veces lo olvidamos. Entonces, para el siglo XIX o la primera mitad del siglo XX, seguramente eso fue razonable, pero para la segunda mitad del siglo XX y el siglo XXI, cuando el Estado empieza a prestar servicios a las personas, es decir, educación, sanidad y dependencia, muchos países ya cambiaron de carril y empezaron a hablar del New Public Management, de gestión y no de administración. Y la gestión pública es mucho más que la administración. La gestión pública, estos son datos que me proporcionó un día Francesc José María, la gestión pública es todo esto: la directa, la indirecta y la mixta. Y la directa, dentro de la directa está la administración, la gestión indiferenciada, que es un tipo, pero están todas las demás, las empresas, los consorcios, las fundaciones. Está la gestión indirecta, claro, yo supongo que todo esto lo sabemos, ¿no? Que es pues, los conciertos, las concesiones, y está la mixta que no nos aplica en nuestro modelo. Pero todo esto es gestión pública. Entonces, esta historia de que solamente es público aquello que se hace a través de la administración pública, eso es un error de concepto que no resiste un análisis mínimamente crítico. Y tenemos que ser conscientes de que es un instrumento de la administración pública que no es el adecuado para gestionar hospitales o primaria. Es así. Es decir, la administración pública está basada en la seguridad, en disminuir y evitar la arbitrariedad. Y eso está muy bien. Pero para evitar la arbitrariedad te cargas también la discrecionalidad. Y la discrecionalidad, que es la capacidad de elegir entre varias cosas, en el ámbito de la gestión de los servicios personales, necesitas capacidad discrecional. Y me explico. En el ámbito de tratar un diabético, por ejemplo, tú no puedes tener una limitación normativa y por encima de 180 de glucosa le tenemos que dar insulina y por debajo antidiabéticos orales. Bueno, eso dependerá, ¿no? Has de tener la capacidad discrecional como profesional para decir, bueno, muy bien, insulina, pero esta señora que tiene 90 años y está ciega no le puedo poner insulina y le tengo que poner antidiabéticos. Y no estoy prevaricando por hacer eso. Claro, cuando tú entras en el servicio de las personas, pongamos el ejemplo de lo que está pasando en derechos sociales, que entra, todo el modelo de prestación se basa en administración pública, hablas con funcionarios de derechos sociales, cuando le quita, por ejemplo, el nivel 1 de dependencia a una persona con ELA porque le sale el test que hacen, una especie de Bartel, le sale con los puntos inadecuados, y dice, pero no ve que no le puede quitar la dependencia. No, pero es que si no prevaricaría, te dicen, porque los puntos me salen por debajo. Es decir, limitar la discrecionalidad en el servicio de atención a las personas es un error. No podemos utilizar un instrumento que es un buen instrumento, pero para otras cosas. Es como un violín. Un violín es un buen instrumento, pero no para tocar rock. Es para tocar pues, en una sinfónica, ¿no? Entonces, el instrumento de administración pública no es el adecuado para gestionar los servicios a las personas. Y esto hay que decirlo categóricamente. Es decir, no es discutible. Somos una atipia en Europa. No hay ningún país europeo, al menos hasta donde yo sé, no digo en el mundo es muy grande, pero en Europa no hay ningún país que tenga hospitales sin personalidad jurídica, sin un board, sin un sistema de contraprestación. No hay ningún país. Somos una anomalía en Europa. Y seguimos, la mayoría de hospitales públicos en España son negociados. Exactamente igual que negociado de multas del ayuntamiento. Con un presupuesto que se le aprueba en el Parlamento a principio de año, cuando se aprueba, con capítulo 1, capítulo 2, capítulo 6. ¿Qué aporta eso de valor?
con un modelo de relaciones laborales que se basa en un estatuto marco. Todo eso no aporta ningún valor, todo hace muy difícil las cosas. ¿Qué aporta de valor que las cosas estén divididas en capítulo 1 y capítulo 2 en un hospital? ¿Cómo alguien puede pensar que en el Parlamento se pueden definir a principios de año el capítulo 2 del hospital de Belviche o el capítulo 1 del hospital de Vallebrón? Cuando eso es imposible de... Bueno, pues estas cosas, estas rigideces, son las que nos hacen difícil que las cosas funcionen. Y además hay evidencias repetidas. Hay 2 estudios al menos, el de IASIS y el de la Escuela Andaluza de Salud Pública, que nos dice que los centros que tienen personalidad jurídica, no por la personalidad jurídica, sino porque tienen capacidad para contratar, para actuar, digamos, como una empresa, tienen mejores resultados. Fijaros este gráfico de aquí, la parte de la izquierda, que es coste por unidad de producción asistencial. Los hospitales con personalidad jurídica, que son los que están en naranja, tenían un 27% menos de coste unitario. Que esto no está mal. Los de al lado son mortalidad, reingresos y complicaciones. Mortalidad, complicaciones y reingresos, que ya veis que también están mejor. Pero sobre todo lo que llama la atención es la disminución del coste unitario, lo cual no tiene ningún misterio, porque es lógico. Si tú tienes herramientas, lo lógico es que puedas hacer las cosas mejor. Hay otro informe, porque el de IASIS fue criticado porque no estaban todos los hospitales de España. Pero el que hizo Pepe Martín en la Escuela Andaluza de Salud Pública, y no recuerdo ahora la otra persona que estaba, Carmen, exactamente, Carmen Pérez, pues realmente vuelven a salir los mismos datos, ¿no? En el 10, en el 11 y en el 12. Aquí lo miden al revés, lo miden por eficiencia y hablan de un 18, un 22, un 20, alrededor de un 20% más eficiente en los hospitales que tienen instrumentos que los que no lo tienen. O sea, no hay muchas dudas. Tampoco hay que ser Einstein para entender que si tú tienes más capacidad para gestionar, pues al final lo puedes hacer mejor. Si solamente puedes administrar, pues haces lo que buenamente puedes, ¿no? Por tanto, organización. Esto es uno de los elementos clave por los que tienen que ser rescatados los sistemas de salud. Esto sería más aplicable a España que al resto de Europa, que tienen mucha más agilidad. El otro tema es la compra de servicios. La compra de servicios, aquí más o menos estaría lo que cobran por los que se asignan por actividad y los que se asignan por presupuesto. Esto sabemos que tiene incidencia y mucha. La final, en función de cómo te pagan, así te comportas. Pongamos un ejemplo en camas, por ejemplo, ¿no? Aquí veis los que están en azul, los que son por actividad, tienen 3 veces más camas por habitante o 2 veces más que los más pequeños. Aquí veo, pues, Alemania está en 7 y pico, España está en 3 y pico. Alemania está ahora, sabéis, haciendo una reconversión importante en el número de camas. O sea, los modelos de pago son fundamentales. Obviamente, por presupuesto, pues bueno, tiene unas ventajas y unos inconvenientes. Aquí podemos ver algunas, no me voy a extender, porque lo conocéis seguramente igual que yo. Pero al final, el modelo de compra por presupuesto, digamos, favorece teóricamente el que haya ayudar a un mayor control del gasto, que pues al final tampoco es así, pero tiene como inconveniente pues una mayor tendencia a hacer menos actividad, porque si me dan el dinero igual si hago que si no hago, pues la tendencia es hacer menos. El pago por actividad, pues sabemos que también tiene sus problemas, ¿no? Incentiva la actividad, no hay tantas listas de espera, pero puede ser que genere actividad innecesaria, etcétera, etcétera. Parece que lo lógico sería ir a un pago por valor capitativo, que es en lo que están trabajando muchos países, ¿no? Entonces, en definitiva, en estos 2 elementos, organización y compra, ¿qué dicen los expertos? Bueno, pues gestión pública, no administración, y hay que decirlo categóricamente. Y segundo, value-based purchasing o lo que sea, cápita, ir evolucionando hacia compra por valor. Ya sabemos que esto es fácil de decir y no tan fácil de hacer, porque encontrar indicadores de valor para comprar no es tan fácil, pero sí que se puede ir trabajando. Y por último, el tema de la microgestión, y ya voy acabando. Aquí hay 2 elementos importantes también que nos han de hacer pensar que hemos de repensar, perdón la redundancia, los sistemas. Uno es la integración y otro es el tema de la irrupción de la inteligencia artificial, que yo creo que eso va a ser una disrupción, en fin, que va a ser, bueno, creo que todos lo pensamos, ¿no? Realmente un auténtico cambio de paradigma. La integración, al final, ¿qué se trata? El sistema está fragmentado, con la cronicidad todavía se ha fragmentado más, ¿no? Porque son pacientes que tienen necesidad de varios dispositivos, de varios servicios, de varios niveles de la atención sanitaria y lo social. Entonces, al final se trata de intentar fill the gap, un triple gap, ¿no? Que sería el gap entre servicios, que eso se ve en los hospitales, incluso entre profesionales,
¿no? El paciente crónico complejo que tiene 2 o 3 patologías se encuentra con que la fragmentación entre cardio, respiratorio, rehabilitación, etcétera, pues le dificulta mucho la vida. Por tanto, sería un primer gap a cubrir. El segundo sería la fragmentación entre niveles, entre primaria y hospital, entre primaria y sociosanitario, etcétera. Y el tercero sería la fragmentación entre sectores, entre el sector sanitario y el social. Este es el gran tema en estos momentos. Ahora que estamos hablando con esto del Kairos, estamos hablando con varios, a través de la OMS, con varios países europeos, todo el mundo está con el Integrated Care como uno de los grandes retos. Es decir, antes era necesario, ahora es imprescindible. Es decir, si tú estás tratando gente con patología aguda, con una fractura, la integración no es tan relevante. Si estás tratando un porcentaje de tu atención es para mayores de 80, 85 años que tienen múltiples necesidades sanitarias, sociales, de múltiples servicios, es evidente que el tema del Integrated Care es fundamental, ¿no? Y aquí pues estamos hablando de integración horizontal en algunos casos, unidades, por ejemplo, funcionales, estas unidades orientadas a patología, ¿no? En vez de hablar de servicios, hablas de la unidad de pacientes con enfermedades neuromusculares. Estamos hablando de la integración vertical, las organizaciones sanitarias integradas, o estamos hablando de otros modelos como las ACO o las ICS, etcétera, los Integrated Care System en Gran Bretaña o las ICO en Estados Unidos, ¿no? Entonces aquí, bueno, no me da tiempo ahora a entrar, pero sí que hemos mirado algo de cómo están funcionando las ACO, las ICS, ¿no? En Gran Bretaña, y este también que es muy interesante, estas Wellbeing Services Countries en Finlandia, countries, pone countries, es countries, que realmente son muy interesantes. Yo creo que en el Kairos, en la segunda etapa, que hablaremos ya de modelo más de área, hemos de ver estas experiencias internacionales, cómo se están utilizando. El otro día estábamos con los de Coimbra, que también están haciendo cosas. Es decir, yo creo que es uno de los grandes retos ver cómo podemos, Cataluña, orientarnos a grandes grupos de integración vertical, horizontal, entre sectores, es decir, Altaya, Puigcerdá, Berga, las residencias, los sociosanitarios, los servicios sociales de los ayuntamientos, ver cómo eso podemos trabajarlo, tanto a nivel de compra, por ejemplo, hay varios modelos, ¿no? Pero muchos al final lo que hacen, para no ser tan disruptivos, no es que te den todo el dinero por cápita, que es complicado, sino que mantienen una parte de los sistemas de pago existentes, cápita para primaria, algún de actividad para hospitales, pero ponen grandes bolsas a compartir, con incentivos compartidos, para que se estimule la integración, ¿no? Y el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que realmente, yo personalmente no me imagino cómo va a ser. Bueno, me puedo imaginar cosas, pero yo creo que nadie sabe bien cómo va a ser. Sí que es verdad, me decía el otro día un amigo, fíjate que me decía que en las películas del futuro nunca ves hospitales, nunca ves médicos, ves máquinas, ¿no? Ves aquellas cápsulas en las que entra la gente y sale con el diagnóstico. Bueno, las películas del futuro no sabemos si lo predicen o no. En algunos casos de unidad, ¿no? Con Asimov, lo que ha llegado a predecir. Pero yo creo que realmente esto es una gran disrupción en lo que es la atención predictiva, en lo que es la automatización clínica, que es lo que estamos empezando a trabajar, el reconocimiento de voz, el asistente virtual, etcétera. Pero también están todas las plataformas, que ya empiezan a tener plataformas con agentes de inteligencia artificial que pueden estar o no también con humanos incorporados, y sobre todo es la transformación de los roles. Este es, yo creo que es el gran reto, que no sabemos cómo va a ir. O sea, ¿qué rol les queda a los médicos, más que a las enfermeras? A los médicos, ¿qué rol les quedará en el futuro? Mirad, yo pongo dos ejemplos. Esto no sé si lo conocéis, Neco Health. Es una experiencia, es una iniciativa que la financia el creador de Spotify, o sea, que digamos que tuvo bastante visión, que es una cosa sueca. ¿Qué hace? Te meten en esta cápsula, te hace un escaneo corporal con 50 millones de datos, hacen un modelo de visión, o sea, de que te revisan anualmente, te consultan, hay una consulta médica tras el escaneo, y es esta startup que fundó Spotify, el fundador de Spotify, tiene 4 delegaciones ya en Europa, 140.000 personas en lista de espera para ser atendidas en estos chismes. Bueno, no sabemos cómo será, pero quiero imaginar que algo puede ser así. O, por ejemplo, este hospital virtual, que ya lo habéis oído, chino, ¿no? Que todos son agentes no presenciales. Yo no sé cómo irá, pero me permito aquí poner
una pregunta y ya con esto voy acabando, ¿eh? La atención primaria, ¿qué pasará? Pueden pasar dos cosas. Una es que se jibarice, porque el papel de gatekeeper de la primaria creo que claramente lo puede hacer la inteligencia artificial y por lo tanto podría ser que disminuya el rol, pero también puede ser, si la primaria se sabe adaptar, que incremente el rol, porque todas aquellas cosas que están relacionadas con la expertise, con el conocimiento, es decir, ¿por qué un médico deriva a un dermatólogo? Porque no tiene suficiente casuística como para conocer algunas patologías. Sí que conoce una urticaria, pero cuando viene una micosis fungoide, que son muy pocas, tiene que ir a un dermatólogo que le tiene que decir, pues, lo que... Pero claro, con la inteligencia artificial y un médico que la interprete, puede ser que la primaria expanda sus capacidades. O sea, yo no sé realmente, no creo que nadie lo sepa, qué pasará, pero yo me imagino un modelo en el que si el médico de primaria fuera realmente el agente de salud de su paciente, es decir, que realmente estuviera cercano, accesible, y fuera el que le ayuda le asesora en función de lo que sale de ChatGPT, porque al final estamos usando todos ChatGPT, tú tienes a alguien que te asesora y que te perfila lo que acaba diciéndote la máquina, yo creo que puede expandir. O sea, hay muchas cosas que ahora un médico de primaria deriva, que puede ser que con el ChatGPT no tenga que derivar. Desde luego, si se queda solamente en la función de gatekeeper, yo creo que la primaria está en riesgo de quedarse mucho más pequeña, ¿no? Por tanto, aquí, ¿qué dicen los expertos? Pues bueno, integración y flexibilidad en la adopción de la inteligencia artificial, ¿no? En definitiva, de lo que yo os quería hablar era, hay que cambiar, hay que refundar o hay que rescatar los sistemas porque están cambiando los actores y tenemos un reto de demanda, de sostenibilidad económica y de oferta, y tenemos también unos retos de gestión, ¿eh? La equidad y la cobertura, la gestión versus administración, la compra de servicios, la integrated care y la adopción de la inteligencia artificial. En definitiva, hay que reformar. Yo más que rescatar, también sería una opción, ¿no? Más, digamos, es una frase que impacta más, hay que rescatarlo, pero bueno, como mínimo hay que reformarlo y en este sentido ya acabo de verdad, muy bien de tiempo, ¿no? Tenía hasta las 11, pero ya acabo. Yo creo que no hemos de olvidar que estamos en el medio de una batalla cultural. Yo lo comentaba el otro día, he estado ahora unos días, 10 días en Estados Unidos, hace unas semanas. Y a veces cuando vas fuera, te sirve para ver lo que hay, para mirar qué hay por allí, pero a veces te sirve para mirar desde allí lo que tenemos aquí. Y a mí me sirvió para eso, para mirar desde allí lo que tenemos aquí, con aquel entorno de batalla cultural. Y la batalla cultural se basa, yo creo, en el concepto de la pérdida de confianza en el estado del bienestar. El otro día ya una política madrileña ya decía, yo no creo en el estado del bienestar, ¿eh? ¿Por qué? Porque al final las bases del estado del bienestar son un concepto solidario, que puedes tenerlo o no, pero sobre todo un tema de confianza, lo que decíamos antes. Yo pago mis impuestos porque confío que cuando yo necesite las cosas me las van a dar. Pero evidentemente los retos que tenemos es, aparte del individualismo, pero sobre todo el deterioro de lo público. O sea, el deterioro de lo público es lo que realmente pone en riesgo el estado del bienestar. Yo creo que hay el enemigo exterior, es verdad que existe, la gente que no cree en la solidaridad, que no le importa vivir en un país en donde la gente se pueda morir porque no tiene tratamiento, pues no lo puede pagar. Pero eso yo creo que no es la mayoría de la gente. Yo tiendo a pensar que la gente, tiendo a pensar que la gente es buena, y que somos solidarios en el entorno adecuado. Pero lo que me preocupa sobre todo no es el tema del individualismo en Europa, sino el tema del deterioro de lo público. Porque el deterioro de lo público es lo que realmente hace perder la confianza. Y si pierdes la confianza, final dice, oye, el mejor sitio para mis impuestos es en mi bolsillo, que es lo que ves que dicen en Estados Unidos, ¿no? Cuando vienes de allí, ¿qué es lo de la motosierra? Lo de la motosierra no es que estén locos, que puede ser que lo estén, ¿no? Porque un hombre que habla con su perro, bueno, con su perro muerto, que yo hablo también con mi perra, pero le digo cosas, pero no hablo con mi perra muerta, ¿no? Que es lo que hace Milei. O sea, pueden estar locos, pero ojo, no los menospreciemos, que es lo que te decía en Estados Unidos. Estuve en Boston hablando con una gente que me decía, no ha ganado Trump, ha perdido el wokismo por un exceso de confianza en algunas cosas. Bueno, no sé, es un tema político que yo no quiero entrar, creo que no toca, ¿no? Pero sí que creo que lo de la motosierra, en el fondo, ¿en qué se basa? En el concepto de pérdida de confianza en lo público. Esto no funciona, carguémonoslo y cada cual que se espabile. Y esto, habrá mucha gente que cuando le digan, oiga, es que usted con sus impuestos, lo que paga usted de impuestos cada año, 20.000 euros,
vamos a suponer que pagas de IRPF, es lo que cuesta el sistema sanitario. Y alguien lo puede utilizar y decir, mire, pues con esos 20.000 usted se podía contratar una compañía aseguradora privada. Lo que pasa es que te asegurarán durante un tiempo. El otro día leía, Bea, me parece que te lo comenté, ¿no? La tasa de pobreza de los mayores de 65 años en Estados Unidos es el doble de la media de la población. ¿Por qué? Porque cuando se hacen mayores, que es cuando realmente tienes más necesidad de que te atienda el sistema sanitario, no tienes una buena cobertura, no tienes una pensión, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que no tendríamos que perder lo que tenemos, ¿no? Y la pregunta es esta, ¿el estado de bienestar puede llegar a ser un paréntesis de 70 años en 5.000 años de la historia de la humanidad? Porque realmente puede llegar a pasar. Si ahora ya empiezan a decir, yo no confío en el estado del bienestar, ¿cómo se rescata eso? Haciendo que funcione. ¿Y cómo podemos hacer para que funcione? Siendo radicales en las reformas. No quedarnos con cosmética, sino realmente haciendo cambios radicales con valentía para decir las cosas que hay que decir. La administración no es el mejor sistema para gestionar los servicios públicos, es la gestión. Y hay que decirlo con toda claridad. Y el que diga que eso es privatizar, pues que vaya a clase y repase los conceptos de lo que es gestión pública, ¿no? Yo creo que hemos de ser radicales si queremos realmente respetar esto. Kairos, en el fondo, ¿qué pretende? No voy a hablar de Kairos, se basa en un concepto que es el radicalismo selectivo. ¿Por qué? Porque somos posibilistas. Sabemos que cambiarlo todo de golpe es imposible, pero a nivel de pruebas de concepto sí que es posible. Y lo que estamos haciendo con los CSIRs, básicamente, que son estos centros de primaria que estamos proponiendo, y estamos siendo prudentes, pero bueno, es un cierto radicalismo en los conceptos que lo aplicamos en un entorno protegido y que si después va bien tendremos que escalarlo. ¿Dónde vendrá el problema? Cuando tengamos que escalar, porque entonces sí que habrá resistencias. Ahora son voluntarios y hemos de decir que las cosas han ido razonablemente bien. Necesitábamos 20 centros que quisieran ofrecerse como pilotos para ser esta prueba de concepto, ¿no? Y al final se nos presentaron 117, 16 memorias, que son, y 150 y pico que mostraron interés que al final no hicieron la memoria. Es decir, que pensábamos que igual no conseguíamos los 20 y hemos tenido 5 por esto. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que hablamos es de cosas muy básicas. ¿Y de qué hablamos? De recuperar la autonomía, el profesionalismo, la confianza, elementos que es de la gestión, no de la administración. ¿La administración en qué se basa? En la desconfianza, en el control. Y nosotros pensamos que hemos de recuperar el perfil profesionalista y hemos de basar en la confianza y, eso sí, en la responsabilidad y en los resultados, ¿no? Y bueno, pues esto sería lo que os quería contar. Solo 3 minutos. Muchas gracias por la magnífica presentación. No estaba previsto diálogo, tampoco tenemos tiempo para él, pero a las 11:20 nos volvemos a encontrar aquí. No, me tengo que ir. Una pena, pero si lo grabáis esto o no. O comentario. Mira, ya hay uno. Natalia Pascual. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Una pregunta muy rápida, es la misma que le hice a Vicente en un foro el otro día, que si pudierais hacer una reforma radical inmediata, es decir, que nos ahorramos toda la parte legislativa que hay que pasar, da igual, solamente por tener un poco de idea, ¿por qué empezaríais? Es decir, ya sé que el modelo CSIR pues está muy bien, vale, tardará lo suyo, pero bueno. Pero si pudierais hacer una radical, ¿cuál sería? Una única. Yo creo que el gran problema es el modelo organizativo. Por tanto, si tuviera que hacer una, cambiaría todo el tema administración, pasaría a gestión. Y me cuesta trabajo decirlo, pero creo que dado la dificultad que tiene, yo iría a gestión indirecta con entidades no lucrativas. Porque creo que al final es tan difícil, incluso lo que es no ya la administración, incluso la gestión de lo público, o sea, rápidamente el sotogobierno empieza tal. Por tanto, yo iría a gestión indirecta a través de conciertos con entidades no lucrativas, no de todo, pero iría expandiendo eso. Creo que hay servicios que tienen que ser públicos. El SEM tiene que ser público, no puede ser un concierto. Pero todo lo demás, yo iría a gestión indirecta, pública, pero gestión indirecta.